Bueno, egunon, oso labur, aurreneko hitzak dira esker ona adierazteko itsas salbamendu humanitarioari. Gogoratu egin behar da 2016ko abenduaren 10ean Renekasen giza eskubideen saria eman geniola elkarte honi, beste bi elkarteekin batera, honesegatik, errefuxiatuen alde egindako lanagatik, ezta? Gero, hurrengo urtean, hau da, 2017an, lehen bideoan ikusi dugun bezala, 575 lagun atera zuten itsasotik, ezta? Eta horregatik, eta bueno, aurten beste proiektu batekin ari dira, eta horregatik erakunde honi, itsas salbamendu humanitario gobernuz kanpoko erakundeari, errekonozimendua eta esker ona adierazi nahi diot Eusko Jaurlaritzaren izenean, azken urte hauetan aurrera ematen ari diren lanagatik. Euskal gizartearen balio onenak ordezkatzen ari dira munduan zehar. Euskal gizartearen eta Euskal erakundeen alegina ere azpimarratu nahiko nuke nazioartean giza eskubideen auzian laguntzeagatik. Herri txiki bagara, ahalmen mugatuekin, baina geure ekarpena egitea erabaki dugu. Geure konpromisoa da Basque Country marka giza eskubideen konpromisoarekin lotzea tinkotasun guztiarekin. Somos un país pequeño, con capacidades limitadas, pero hay cosas que están en nuestras manos y tenemos la determinación de hacer nuestra aportación. Y en ese sentido, en materia de derechos humanos, nuestro compromiso es firme. Tenemos un plan, el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, que en su contenido hace suyo el objetivo de asociar la marca Basque Country al compromiso con los derechos humanos, no solo dentro de nuestra tierra, sino también fuera. En su línea de acción internacional dice literalmente que la actuación de un gobierno como el vasco debe intentar, con toda la modestia, pero con toda la determinación, unir fuerzas en el ámbito internacional para defender el respeto a los derechos humanos. Añade también que el gobierno vasco tiene que estar dispuesto a participar en iniciativas internacionales que puedan suscitarse en relación con los derechos humanos, las víctimas, la paz, la guerra, etcétera, etcétera. En definitiva, poder colaborar en un proyecto como el de este barco es un honor muy grande. Es uno de esos proyectos en los que queda clarísima su importancia y en el que hay pocas dudas. Permite plasmar en hechos las intenciones que hemos definido en el Plan de Convivencia y Derechos Humanos en el ámbito internacional. Nos permite también continuar trabajando desde otra línea en el ámbito prioritario, que es la respuesta a la situación que padecen las personas refugiadas en el Mediterráneo. En definitiva, este barco va a representar el compromiso de acción y de solidaridad de la sociedad vasca en medio de un mar de insolidaridades y de injusticias. Quiero expresar el reconocimiento y el agradecimiento del Gobierno vasco a Salvamento Marítimo Humanitario por el trabajo desarrollado durante los últimos años, por representarnos como país. Podríamos decir que este es un proyecto de país, realmente un gran proyecto de país. Trabajar por los derechos humanos allá donde es necesario. Permitidme un paréntesis, pero estaba todo el rato escuchando la voz de los críos y crías ahí fuera, de los niños, niñas, estudiantes, y me daba la impresión de que era la voz del futuro. Esos chavales y chavalas dentro de 15 o 20 años tendrán que juzgar qué es lo que hizo nuestra generación en esta situación, en esta gravísima crisis, y esa molestia que suponía estar escuchando el run-run del ruido de los chavales puede ser el recordatorio de que tenemos que trabajar por el futuro y por un futuro mejor para todos. Bueno, bukatzeko bakarrik esan, itsasontzi honek ordezkatu egingo gaituela, ekintzarako eta elkartasunerako Euskal gizartearen konpromisoa ordezkatuko du. Elkartasunik esaz eta bidegabekeriaz betetako itsas baten erdian, eskerrik asko. Vivimos un contexto mundial, internacional, en el que hay una pugna terrible entre solidaridad e insolidaridad, entre individualismo y solidaridad, entre importancia de los derechos humanos y desdén de los derechos humanos, y en ese contexto la apuesta como sociedad vasca, como instituciones vascas, como gobierno vasco es apostar por la solidaridad y los derechos humanos
porque en esa pugna hay que poner pues todas las fuerzas posibles en la balanza que está en el lado de los derechos humanos, y con toda la modestia eso es lo que estamos tratando de hacer, apoyando y colaborando con Salvamento Marítimo Humanitario. Bai, gaur nazioartean borroka badago, elkartasuna eta elkartasun ezaren aurka, ezta? Eta kontestu hortan euskal instituzioak, euskal gizartea, euskal herri erakundeak apostu handia egin behar dugu, eta egiten ari gera elkartasunaren alde eta giza eskubideen alde, ezta? Eta hori da elkarlan honen arrazoia.